Hoy en nuestra entrevista tratamos un tema que siempre tenemos presente en nuestro programa porque va en relación a nuestros hijos y también el tema de la educación. Todo lo que sea para favorecerla hay que apoyarlo y divulgarlo, como hoy lo hacemos con Andrés González, que él es psicólogo y creador del programa TEI, que es Tutoría entre Iguales. De eso hablaremos después porque antes, y como siempre, le damos la bienvenida a nuestro programa. Muy bien, gracias. Bueno, antes de entrar en materia y para ponernos en situación, ¿en qué momento podemos decir que estamos en el tema de la educación y nuestros hijos? Nos hacemos eco de cómo van, nos paramos con ellos a hablarlo, porque nuestro ritmo de vida realmente no nos invita. Sí, creo que no es un buen momento, pero desde la perspectiva de participación de la familia o participación incluso de los centros educativos. Pero también pienso que es un momento de crisis, entendida la crisis como una oportunidad. Creo que es un momento en que comenzamos a tener un cambio de mirada, en que lo importante de la educación no es el currículum entendido como conocimientos cognitivos, sino que es un momento en que el protagonista de la educación es la persona. Creo que este cambio de mirada, y que creo que se hace ya no solamente en Andalucía, sino prácticamente en toda España, hay un cambio de mirada hacia una educación centrada en la persona, centrada en los alumnos, en que el currículum es una parte importante, pero solo una parte importante. Hemos de tener la persona por encima de los procesos de aprendizaje y creo que es un buen camino y creo que es el momento en que se está produciendo el cambio. Es una excelente oportunidad. Siempre la figura del maestro ha sido una figura importante a nivel escolar, incluso familiar. ¿Cree que hoy se desprestigia esta autoridad que antes tenía por parte de los padres? Valoramos el papel que tienen y lo que realmente significan. Sí, yo creo que los padres lo que hacen es una transmisión de la situación que hay también a nivel social. Creo que, yo no sé si la autoridad, pero como mínimo el prestigio, sí que debería de incluirse. En Finlandia dicen que un hijo es el tesoro que tenemos. Y el tesoro donde más se tiene que cuidar es en educación, y es uno de los aspectos que es importante. Seguramente una de las grandes deficiencias que tenemos como profesores es el no reconocimiento social desde una perspectiva general sobre la labor que se hace. Y pienso que eso es muy importante. Por ejemplo, cosa que no ocurre con medicina. El prestigio social que tiene en España medicina es importantísimo. Ya está muy bien, deberíamos de estar en un cierto paralelismo, pero yo creo que estamos iniciando un camino que es importante y que en los próximos 5 o 6 años creo que habrá aspectos en educación que cambiarán de forma significativa. Bueno, la verdad es que el panorama de hoy no es esperanzador en cuanto a las cosas que están pasando. Imagino que estas cosas que nos parecen invisibles, pero están presentes a nivel no solo de colegios, sino también de familias, es lo que hace que aparezca el TEI. Bueno, el TEI, que es una tutoría entre iguales, que es un proceso, bueno, en este caso un programa de prevención de violencia y acoso escolar, que está orientado a la mejora de la convivencia en los centros educativos. Una buena convivencia disminuye el conflicto y una buena resolución de un conflicto lo que disminuye es la violencia como una forma de resolución. El objetivo es tener una convivencia lo más sana posible y el objetivo del TEI es, si tienes una buena convivencia, estás previniendo cualquier situación de violencia que se produzca posteriormente. Nace a partir de la concienciación del sufrimiento que tienen las personas que están excluidas o que tienen, aunque sea violencia de baja intensidad, como son los insultos, el dumbo, el cuatro ojos, el bola de sebo, y que hace mucho daño, mucho más del daño que pensamos. Y eso en muchos casos forma parte del paisaje de los centros educativos, tanto de primaria y de secundaria. Hemos de tener en cuenta que independientemente de las estadísticas, de las fuentes estadísticas, tendríamos una situación que en secundaria las situaciones de acoso están entre un 10-15% y en primaria entre un 12-16-18%. Es más importante en primaria que en secundaria y muchas veces no es visible. Lo primero que hemos de hacer es que se visibilice por parte de los centros educativos, por parte de las familias, pero sobre todo por parte de los alumnos. ¿Cómo lo hacemos? La mayor parte de las veces mediante la empatía. Los alumnos tienen que ser conscientes de que hay conductas que estamos habituados y que hacen daño. Y ellos son conscientes de que hacen daño, pero casi nunca son conscientes de la cantidad de daño que hacen. Y esto es algo que hemos de trabajar. Hemos de trabajar con ellos porque, bueno, el TEI, una de las cosas que demuestra es que cuando un alumno sabe el daño que hace, comienza a modificar conductas.
En el caso del TEI se trabaja mediante tutoría entre iguales. En primaria los alumnos de quinto son tutores emocionales de los de tercero. En secundaria los alumnos de tercero lo son de primero, y en infantil, que llevamos 5 años en proceso de desarrollo, los alumnos de 5 años tutorizan a los alumnos de 3. En el caso, evidentemente, de infantil, trabajamos básicamente en el desarrollo de conductas saludables. No trabajamos desde la perspectiva de acoso, pero sí trabajamos sobre aquellas conductas que hacen daño, aunque los alumnos muchas veces no saben que hacen daño. Y es la generación de conductas saludables que nos llevarán a una primaria que no tengan estas situaciones que tenemos ahora y que hacen daño, ¿no? Pero ¿cree usted, Andrés, que sabemos detectar estos momentos, estos primeros momentos que hacen daño y que pueden derivar en situaciones realmente graves? Nosotros tenemos clarísimo que sí. Mire, actualmente todas las comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, pero todas tienen un protocolo de intervención en situaciones de acoso. Pero hay muy pocas comunidades, yo diría que casi ninguna, que tengan un programa sobre prevención de violencia y de acoso escolar. Y digo prevención, porque los protocolos, que si no hubiera se tendrían que inventar, lo que hacen es intervenir sobre aquellas situaciones que se han producido de violencia, cuando lo que debemos de hacer es intervenir para que no se produzcan. El TEI es uno de los programas que interviene trabajando básicamente valores y emociones sobre la prevención de la violencia, sobre generar un buen nivel de convivencia en los centros educativos, que eviten que se apliquen los protocolos. Y pensamos que es muy importante que existan los protocolos, pero es imprescindible que existan programas de prevención para que hagamos precisamente la prevención de esas situaciones que, si no lo hacemos, llegarán a generar situaciones de violencia sistemática o de acoso escolar. Bueno, ¿qué implica este proyecto? ¿A quiénes implica también? ¿Y dónde están presentes? ¿Dónde están? Pues mira, actualmente el programa TEI es el programa de mayor implementación a nivel de España, más de 10 veces que cualquier otro programa. Actualmente hay más de 1000 centros que lo desarrollan. En Andalucía hay básicamente centros en la provincia de Cádiz, bueno, en Cádiz, en Jerez, algún centro en el puerto de Santa María y el Colegio San Agustín de Sevilla, que se desarrollan más o menos desde hace un año, que son los centros de referencia, pero a nivel estatal hay más de 1000 centros que lo desarrollan. Se ha hecho la formación de más de 36.000 profes, y han pasado por el programa TEI más de 1 millón de alumnos. Decir que el próximo curso, en el 2017-18, en septiembre, comenzarán más de 200.000 alumnos nuevos en el programa TEI, tanto en infantil como en primaria como secundaria. Es un programa que lleva funcionando unos 18 años y que, bueno, los resultados que tenemos hasta ahora, bueno, son excelentes. ¿Qué se debe saber, conocer y no perder de vista? Se debe saber, para trabajar la convivencia, que el trabajo sobre convivencia no es solo una obligación del profesorado. Es una obligación de la comunidad educativa, en el que el profesorado, la dirección de los centros y la familia está implicada. Pero realmente, sobre todo en convivencia, quienes deben de ser los protagonistas son los alumnos. Esta es la nueva mirada. Hemos de dejar que los alumnos se conviertan en protagonistas de su proceso evolutivo dentro de educación, pero sobre todo de la convivencia. Cuando a un alumno le das la responsabilidad y el compromiso de unas tareas, suele tener unos resultados impresionantes. Y como centros educativos muchas veces nos da miedo darle estas responsabilidades. El programa TEI demuestra, después de 18 años de aplicación, que en el momento que a unos alumnos le das el protagonismo, ellos se convierten realmente en los verdaderos protagonistas de los procesos de prevención y de desarrollo de una convivencia saludable. Tutoría entre iguales, Andrés, que no se quede solo esto en un proyecto, ojalá sea siempre una puerta para la esperanza, pero ¿a quién invitamos? Sí, yo creo que es importante que cualquier centro o cualquier familia que tenga inquietud sobre la convivencia en un centro educativo, que se mire el programa TEI y que después decida, que vea cómo se estructura, cómo se desarrolla
y que después haga un planteamiento a nivel de centro educativo para ver si es una de las vías en las que considera oportuno trabajar. Creo que es importante conocer para tener capacidad de decisión después. Bueno, realmente merece la pena complicarse la vida y dejarse la piel en esto, Andrés. Bueno, para mí sí, yo ya sé que a lo mejor es uno de mis problemas, pero yo tengo tan claro que la intervención sobre una convivencia sana genera personas más satisfactorias y más felices, no me cabe ninguna duda. Y yo pienso, hace poco hablaba con un filósofo precisamente de aquí de Andalucía, que decía aquello que se llama el altruismo egoísta, que es aquellas acciones de ayuda que se producen y que no solamente te repercuten a la persona que ayuda, sino a ti mismo, y él hablaba no de altruismo egoísta, sino de altruismo inteligente, que es cuando una acción satisface al otro o ayuda al otro, te refuerza a ti mismo y tiene repercusiones positivas a nivel social. Creo que lo importante es vivir en unos entornos que sean saludables, y una de las metodologías, seguramente junto a otras, es la implementación de un programa como el programa TEI. Aprovechamos para darle las gracias, por supuesto, sabemos que está de paso, pero hoy se queda con nosotros. Gracias. Sí, gracias a vosotros.